Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Nuevamente nos encontramos acá en una nueva entrega. Esta vez vamos a ver un aspecto interesante de la historia hebrea, particularmente el periodo de los jueces. Vamos a ver algunos antecedentes históricos, siempre desde una mirada bien sumaria, es decir, acotada, no por eso menos interesante o producto, digamos, de la limitación del tiempo y del contenido, significa que no se haya profundizado lo suficiente en aquellos aspectos que son relevantes y necesarios. La literatura del Antiguo Testamento es muy profusa, es decir, hay muchos autores que han abarcado esta temática interesante y muy necesaria, sin lugar a dudas, de conocer, porque de pronto tengo la sensación, y los pastores quizás también pueden estar de acuerdo conmigo, y los que enseñan fundamentalmente, que los hermanos tienden un poco a perderse en el Antiguo Testamento. No sé si usted ha sido consciente de eso. La cronología antiguo testamentaria es compleja para muchos hermanos, por eso es que hay que simplificar el estudio bíblico de tal manera que el hermano más modesto, aquel que no tenga mayor entrenamiento intelectual, es decir, que no esté habituado a la teología o a la lectura extrabíblica, es decir, otros tipos de textos que hablan acerca de la Biblia. Siempre interesante, necesario también de mencionar que finalmente lo que contribuye al desarrollo de nuestra calidad como creyentes es la Biblia y no los libros acerca de la Biblia. Vale la pena hacer esa importante aclaración. Yo creo que usted está totalmente de acuerdo conmigo, ¿verdad? El periodo de los jueces es un periodo también un tanto oscuro, un tanto grisáceo, producto, digamos, de las situaciones que se suscitan. Hay que mencionar que este texto, digamos, que es parte de la historia bíblica, comienza con la muerte de Josué. Lo encontramos en el libro de Josué, llegando al final del texto, digamos, del libro propiamente tal, el capítulo 24, se nos habla entonces de la muerte de este gran líder que tuvo sobre sus hombros una tarea importante, históricamente muy relevante, que era primero la reorganización de los grupos que se estaban asentando en la tierra de Canaán, la organización, la distribución de la tierra, pero también el periodo de conquista administrativa fundamental de este periodo, que abarca los años 1200 al año 1050 a.C. aproximadamente. Siempre digo que la cronología bíblica se puede discutir, nadie tiene una verdad determinante respecto a este tema. Ahora, es posible que la reestructuración social de los israelitas que se asientan en Egipto, más aquellos que se le habían unido en Canaán, en diversos grupos tribales de naturaleza prácticamente independiente, era lo que podemos concebir como un tipo administrativo que se vivía en la región cananea antes de la llegada de los israelitas. Y en este contexto de independencia parcial de estos grupos que mencionamos, ahora separados por regiones y tribus, en ocasiones se levantaban líderes para unirlos, cohesionarlos, enfrentar las distintas dificultades sociopolíticas y económicas también, y los desafíos que se presentaban a estos grupos tribales que se establecen en la tierra de Canaán. Este grupo de líderes que eventualmente emergen en situaciones críticas, evidentemente que emergen en situaciones críticas desde la perspectiva del pleno control de Dios. Nosotros vamos a encontrar un texto que muestra una sociedad desorganizada, lo vamos a ver un poquito más adelante en este estudio, una sociedad que vivía en un periodo de mucho oscurantismo, pero que eso no obsta en absoluto poder siquiera pensar que Dios no tenía el control sobre este periodo de la historia. No debemos olvidar que hay un pacto de por medio ratificado en distintos personajes del Antiguo Testamento, y finalmente ese pacto había comprometido a Dios, a su fidelidad a este pueblo que en muchas ocasiones de su historia, y particularmente en esta, no se portaba muy bien. Hay distintos líderes, es un relato de carácter épico. Hay un proceso de alianzas de carácter militar, estratégicas entre las tribus que allí estaban establecidas. Podemos encontrar eso, por ejemplo, en el Cántico de Débora, en el capítulo 5 del libro de Jueces,
quien afirma a ella, ¿cierto?, en este canto, y disfruta la victoria definitiva de los grupos israelitas sobre las antiguas milicias cananeas, un periodo complejo. Ahora, pero mientras los israelitas se consolidaban en Canaán y las potencias internacionales de Egipto y Babilonia estaban en pleno proceso de decadencia política y militar, llegaron a las costas provenientes de Creta y otros lugares del Mediterráneo y principalmente del sur de Turquía, unos grupos conocidos como los pueblos del mar. Y estos fueron los que trajeron problemas al pueblo de Israel permanentemente. Probablemente usted no los conozca como los pueblos del mar, que por algunas transformaciones lingüísticas fueron conocidos posteriormente como los filisteos. Con el tiempo, estos filisteos fueron quienes representaron la mayor dificultad y las amenazas más importantes y significativas a estas tribus asentadas en Canaán. Ahora, aunque los filisteos trataron de conquistar infructuosamente Egipto, lograron llegar y asentarse en Canaán, se apoderaron en primer lugar de las llanuras costeras. Esto ocurre aproximadamente en el año 1115 a.C. Fundaron posteriormente 5 ciudades importantes que las vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento. Me refiero a Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 6:17. No cito el texto por una cuestión de estricto tiempo en este respecto, hermanos queridos. Desde esas ciudades llevaban permanentemente a cabo incursiones militares en la zona montañosa de Canaán, que les fueron ganando con el tiempo reconocimiento y también gozaron de gran respeto regional. Ahora, volvemos a los jueces. La palabra hebrea traducida por jueces significa más bien libertadores o salvadores. Esto porque alguien eventualmente podría pensar que es el Señor que está con el martillo, ¿cierto?, en un estrado aplicando justicia. No era eso. El juez es más bien un libertador, es más bien un salvador, puesto que el carácter de los hombres descritos en este libro se ajusta a los términos, ¿cierto?, que acabo de mencionar: libertadores, salvadores. Ahora, tenemos en este libro, que es muy interesante, algunas de las más dramáticas historias del Antiguo Testamento y uno de los más antiguos cantos populares, el que mencionamos al principio, el canto de Débora. Ahora, los 2 primeros capítulos son estrictamente introductorios, formando un puente de unión entre el libro y el libro que lo precede, en este caso José. Aquí encontramos la filosofía de la historia del escritor. Una y otra vez aparece el tema a través de este libro. La gente peca, se aparta de Dios, apostata de la fe. Como resultado de esta apostasía de la fe, la gente recibe el castigo a través de la opresión de un pueblo en particular que se levantaba a oprimir a Israel. Venía el castigo, este pueblo se arrepiente, pide la ayuda a Dios, hace penitencia, Dios oye, les salva. Disculpe usted, y el mismo ciclo se vuelve a empezar permanentemente. La principal parte del libro empieza con el capítulo 3 y continúa aproximadamente hasta el capítulo 17. Nos encontramos con 13 libertadores, los más importantes de los cuales son Ahod, que mató al grueso rey de Moab, Eglón, ¿cierto?, Débora, que derrotó a Sísara, Gedeón, el sojuzgador de los madianitas, Jefté, aquel relato de este hombre impulsivo que ustedes lo pueden encontrar en el texto y que es una historia muy, muy dramática, y encontramos al fuerte Sansón. Los capítulos restantes del 17 al 21 no siguen un orden cronológico que uno pueda ver, digamos que es una historia perfectamente hilvanada. Los capítulos 17 y 18 cuentan la migración de la tribu de Dan y la historia de Michans y su imagen, mientras que los capítulos 19 al 21 cuentan casi la total destrucción de la tribu de Benjamín por los mismos israelitas y la tentativa de encontrar esposas para los 600 de la tribu de Benjamín que se quedaron. Probablemente los diferentes jueces no gobernaron consecutivamente, porque si sumamos los diferentes periodos en que gobernaron, obtendremos un total aproximado de 400 años. Sin embargo, Primera de Reyes 6:1 dice que hubo solamente un periodo de 480 años, desde el Éxodo hasta el 4º año del reinado de Salomón.
aproximadamente el año 965 antes de Jesucristo. Ahora, esto dejaría solamente un margen de 70 años, donde habría que incluir probablemente los 40 años de peregrinación en el desierto. La conquista de Canaán por Josué y el periodo de Elí, Samuel, Saúl y David. Evidentemente es necesario un reajuste a la cronología. Aparentemente varios de los jueces ejercieron su autoridad solamente sobre una parte de Israel y gobernaron simultáneamente con otros. ¿Se entiende, verdad? Si esto es así, el periodo puede ser fácilmente reducido a 300 años, dada la característica que les estoy mencionando, es decir, que gobernaban en una parte de Israel y con algún corregente en otra tribu, evidentemente, que gobernaba en otra parte. Si el éxodo tuvo lugar el año 1300 antes de Jesucristo, el periodo debe reducirse, ¿cierto?, todavía más. Ahora, el autor del libro de los jueces no es conocido. Si uno toma Jueces 18:30 como base, se ha querido demostrar que el libro fue escrito después de la cautividad babilónica, después del 586 a.C., o al menos después del 722 a.C. Eso es lo que sostienen algunos equivocadamente, ¿cierto? Pero en el 1831 parece mostrar que la cita se refiere más bien a la cautividad del arca sagrada a los días de Elí. El autor vivió durante los días del Reino Unido y muy poco después. Ahora, posiblemente el fundamento del éxito filisteo estaba relacionado con sus trabajos con el hierro, que le permitía la fabricación de equipos agrícolas y resistentes para el desarrollo de armas de guerra. Estos filisteos constituyeron una de las razones más importantes para que los israelitas pasaran de una administración local de jueces al desarrollo de una monarquía. Permítanme volver un poquito atrás y mencionar que dentro de los probables autores que se estiman que haya escrito el libro de Jueces, también se ha lanzado al ruedo la idea de que pudo haber sido Samuel quien escribió este interesante libro. Al final del libro de Josué, los tribus de Israel estaban en la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas, ¿cierto? El tema del pacto que hemos venido observando. Había sometido a algunos de los enemigos, pero no a todos. Finalmente se convertirían en una nación gobernada por un rey, es decir, el surgimiento de la monarquía. Pero deberían pasar al menos 200 años o más. El intervalo durante el cual las tribus comenzaron a aprender a convivir y a enfrentar los problemas de vivir con las ciudades cananeas en su medio y a las naciones hostiles en las fronteras se llamó el periodo entonces de los jueces, y que está relatado debidamente en el texto que nosotros estamos estudiando hoy día. Es un libro, como hemos mencionado, un tanto oscuro, ¿cierto?, que nos revela aquellos aspectos muy críticos de la historia de Israel. Me detengo entonces ahora en algunos conceptos que son centrales. Si se acepta o no la definición de la llamada historia deuteronómica, que no tiene mayor importancia acá, por lo menos en esta presentación que estoy haciendo, lo importante es notar que un concepto determinado de historia estaba en desarrollo en el Antiguo Testamento. Según este concepto, todo lo que sucedía en Israel estaba interrelacionado y específicamente relacionado con los hechos de Dios. Esta visión de la historia se despliega claramente en el libro de los Jueces, porque encontramos que Dios está probando a Israel, ¿cierto? Si usted ve, por ejemplo, el capítulo 2, del 6 al 12, esto nos ofrece un trasfondo para el libro. Restan algunos detalles, como por qué se dejaron los enclaves cananeos. Una pregunta que de repente uno se hace. ¿Por qué Dios no derrotó ni, capacitó al pueblo para que barriera de una buena vez a los pueblos cananeos? Una respuesta que no nos entrega. Lo que sí podemos nosotros deducir es que era un periodo de prueba, ¿verdad? Un periodo en que Israel habría de mostrar su talante y su fidelidad a Dios. Lo cierto es que esta sociedad, estas naciones vecinas, quedaron en torno del lugar escogido donde se asentaron las tribus de Israel con Josué y fueron permanentemente hostilizadas. Y lo más terrible es que Israel no se mantuvo incólume
a la influencia que estos pueblos ejercieron sobre ellos. Estos pueblos paganos terminaron por generar un foco de influencia tremendamente permisivo y que finalmente determina la caída de Israel el 722 a.C., evidentemente, y el 586 también a.C., de Judá como nación. Recuerde que en el 931 Israel se separa. Y esto es lo que mencionaba antes, ahí un poquito los hermanos se pierden en esta ruptura que se produce en la monarquía unida. Y después Israel y Judá siguen caminos totalmente distintos. Ahora, como decía, no se menciona concretamente por qué razón queda este remanente de pueblos cananeos. Quizás no hay una respuesta clara. Vuelvo a insistir entonces que se trata entonces de este elemento probatorio que Dios estaba utilizando. Dios había sacado a su pueblo de Egipto para cumplir el pacto que había celebrado con ellos, ratificado con los patriarcas. Parte de este pacto lo expresa el ángel del Señor en Boquín, cuando el ángel dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. La orden era muy clara. Israel era un pueblo santo para el Señor, para Yahvé, por lo tanto no debía mezclarse con estas naciones. Y esto es una tremenda lección para nosotros, acerca de cómo de pronto el mundo se va metiendo en nuestro corazón y va a acciones en nosotros equivocadas y que eventualmente nos alejan un poco de este ideal de santidad que está planteado en el Evangelio. Ahora, una lectura de Josué podría dar la impresión de que los israelitas consagraron todas las ciudades y habían destruido todos los altares paganos. La historia de la conquista hace recaer el acento en esa parte, pero aquí se observa que muchas ciudades no habían sido conquistadas y que muchos altares aún permanecían en pie como expresión de la adoración idolátrica de estos pueblos. Y el ángel del Señor sigue diciendo: no los echaré delante de vosotros. Y más adelante son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Y eso es lo que yo estoy mencionando. Entonces usted lo encuentra en el capítulo 3, verso 1. En otras palabras, la desobediencia de los israelitas se convertiría en el medio por el cual Dios los llevaría a una comprensión más profunda de su relación con Israel. La prueba a la que estaba sometida Israel demostraría con claridad las dos facetas de una verdad: que Jehová es fiel al pacto, Yahvé es fiel al pacto, aunque los israelitas no lo sean, y que cuando acuden a Él los salva. ¡Qué hermoso! Hermoso esto, hermanos, como la fidelidad de Dios se mantiene incólume pese a nuestra infidelidad de la que permanentemente nosotros incurrimos cuando miramos un poco el mundo y nos olvidamos del Señor. Amén. Vamos a ir terminando esta primera parte. Quiero reforzar el concepto de juez y vamos a tener una segunda entrega de este interesante libro. La pregunta entonces: ¿qué es un juez? Ya dijimos delante que no es el señor de la toga en un estrado impartiendo justicia, sino que eran libertadores, eran salvadores que de pronto surgían en momentos críticos de la historia de este Israel que se había asentado en la tierra de Canaán. El libro entonces recibe su nombre de las 11 o 12 personas que juzgaron Israel, 13 en algunos casos, si se considera una de las mujeres. Israel, después de leer el relato de la entrega de la ley en el Sinaí y asociar esta ley con el Señor, con Yahvé, y que tiene un directo compromiso a ellos como pueblo del pacto, es probable que a partir de esto nosotros concluyamos que estos jueces eran una suerte de funcionarios designados entonces para someter al juicio al pueblo por violar la ley. Ese es el sentido que tenían los jueces en los tiempos de Moisés, lo menciono. No es en absoluto, vuelvo a insistir, lo que tiene que ver con el concepto de juez moderno. No presidían cortes ni sancionaban cuestiones de orden jurídico, no. Eran jefes militares, jefes de familia que cumplían
con la función en el ámbito social, mientras que los sacerdotes eran los intérpretes últimos de la ley religiosa, los jueces entonces eran líderes o libertadores. ¿Quién es nuestro libertador por definición? Cristo es nuestro libertador. Recuerde, esta es la primera parte y estaremos abordando una segunda parte de este estudio, así es que atentos, el Señor les bendiga mucho.